Hola a todos y todas. En la clase de hoy día vamos a revisar los componentes del átomo propiamente tal y la- vamos a definir algunas cuestiones importantes de la estructura atómica, ¿ya? Eh, Antes de empezar propiamente tal con la materia, les muestro esta diapositiva donde aparece el llamado modelo estándar de la física de partículas que se basa en una serie de estudios realizados desde hace ya bastante tiempo y que utiliza fundamentalmente a la mecánica cuántica como descriptor de los elementos que componen la materia. Ya no nos estamos refiriendo propiamente tal, por ejemplo, a los neutrones y los protones, sino que nos estamos refiriendo a los componentes de neutrones y protones. Eh, el modelo estándar es un modelo más o menos complicado. Se compone básicamente de partículas, los quarks, como por ejemplo que tienen algunos nombres extraños, el up, el down, el charm, el strange, el bottom. Y si ustedes miran este lado de la pantalla, que aparece definida por estas partículas, eh, uno romano, dos romano, tres romano. Estamos viendo propiamente las columnas. eh, Aparecen los elementos que forman parte de la materia llamada común y corriente, ¿ya? En este lado vamos a tener las partículas que generan, o los elementos que generan las partículas de antimateria, y en este lado de acá, donde aparece gluón, fotón, bosón, Higgs, estamos hablando de las interacciones entre estos quarks que permiten generar partículas más complejas, como protones y neutrones. En la parte de abajo, en verde, aparecen los llamados leptones, que son eh, también partículas fundamentales, tienen propiedades distintas a las de los quarks, pero definen partículas muy importantes como por ejemplo los electrones, los neutrinos, los llamados muones, eh, en el lado de los componentes de la materia normal y en este otro lado los componentes de la antimateria. Y de nuevo, hacia la derecha, vemos las llamadas partículas que permiten la interacción entre estos leptones para formar los elementos de la materia que ustedes conocen. Por ejemplo, los protones y los neutrones están formados por quarks del tipo up y down en distintas proporciones, dependiendo de si estamos hablando de protones o neutrones. Y lo importante de estos quarks es que mediante la asociación dada por los llamados gluones, que corresponden a, las, al- a los componentes de la fuerza fuerte nuclear, formamos un núcleo estable, como los que ustedes conocen, ¿ya? Los leptones, como los electrones, eh, son partículas, como les dije anteriormente, que tienen propiedades distintas a los quarks, pero fíjense que en el caso del electrón es la partícula fundamental y el electrón no se puede subdividir en
partículas más, eh, más pequeñas que formen el electrón. En este sentido, el electrón, los muones, ¿ya? Los neutrinos son partículas elementales y aparentemente hasta aquí llegamos. No hay más partículas que definan o permitan explicar el comportamiento de los electrones. Eso significa que el electrón es un leptón y no lo podemos dividir en partículas más elementales. Como les dije, los quarks son importantes porque forman componentes superiores como los protones y los neutrones que se encuentran asociados dentro de los núcleos atómicos. Eh, las partículas se asocian, estas partículas elementales, por ejemplo los quarks, se asocian mediante estos componentes llamados, por ejemplo, gluones. Los gluones son una especie de pegamento que permite que se forme un núcleo estable con neutrones y protones, formado por quarks up y quarks down. Los fotones son también importantes porque los fotones y los fotones son eh, las partículas que permiten el intercambio de energía eh, entre los electrones de un núcleo atómico. Yo no les voy a pedir que se aprendan esto de memoria porque no tiene mucho sentido, pero sí es importante que como generaciones jóvenes, donde probablemente ustedes en su vida van a ver una cantidad de avances muy significativos en cuanto a a la descripción de la materia, sepan de manera más o menos aproximada los subcomponentes de la materia. Recuerden ustedes que hay todavía, hoy día se habla de la llamada materia oscura, por ejemplo, de la cual no se conoce por qué elementos está formado. Hay gente que sospecha que podrían estar involucrados los muones y los neutrinos. Sin embargo, esta parte de la física todavía está en oscuridad. Bien, hablemos de las cosas que ustedes ya saben y dominan. Y yo sé que esto lo conocen, lo han visto y se desenvuelven bastante bien cuando se hacen preguntas con respecto a esto. El átomo fundamentalmente está formado por un núcleo y una envoltura que contiene los llamados electrones. En el núcleo vamos a encontrar protones, neutrones y otras partículas subatómicas, como por ejemplo eh, los neutrinos, ¿ya? Muones y neutrinos que aparecen en algún determinado tipo de experimento donde se intenta romper el núcleo de un átomo, haciéndolo chocar en aceleradores de partículas, como por ejemplo el que se encuentra en el CERN en Suiza. ¿Ya? Bien, el- en cuanto a la estructura atómica, lo que tenemos, les dije ya anteriormente, era un núcleo que en relación al tamaño de un átomo ocupa un volumen muy pequeño y el resto constituye la envoltura que está formada fundamentalmente por electrones que se distribuyen dentro de regiones a las que vamos a llamar orbitales, ¿ya? Esta es la teoría moderna que da cuenta de la estructura de un átomo de cualquier elemento, ¿ya? Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Aquí yo les muestro en esta tabla
las partículas elementales, las que nos interesan en este curso. Aparece el protón, el neutrón, sus símbolos, P más porque tiene carga positiva para el protón, N0 para el neutrón no tiene carga eléctrica, mientras que el protón tiene carga, cada protón tiene carga eléctrica más uno. Y los electrones, eh, cuyo símbolo es E medio, menos, y el electrón obviamente tiene una carga negativa de menos uno. En cuanto a las masas, obviamente, yo creo que ustedes lo saben, los electrones tienen una masa muchísimo, muchísimo menor a la de protones y neutrones. La masa de los protones y neutrones es aproximadamente bastante similar, por lo tanto, protones y neutrones se diferencian solo en la naturaleza de la carga. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga. ¿Ya? Ahora, la carga de un protón correspondería a 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, que sería la carga eléctrica, eh, eh, y por cuestiones de simplificación del modelo, le vamos a asignar un valor arbitrario que es de más uno. Y al electrón, como el electrón y el protón tienen la misma carga eléctrica pero opuesta, al electrón le vamos a asignar la carga arbitraria a cada electrón de menos uno. Los protones y los neutrones, yo se los dije, poseen la misma masa. Los protones y los electrones poseen el mismo valor de carga, pero de signo opuesto, ¿ya? Los protones carga positiva, los electrones carga negativa, ¿ya? Eh, ¿Cómo se representan los elementos? Para representar los elementos escribimos el símbolo, por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno, potasio, estroncio, mercurio. En el subíndice, que aquí se indica en rojo, vamos a colocar el número fundamentalmente de protones, un protón para el hidrógeno, 7 para el nitrógeno, 19 para el potasio, 38 para eh, el estroncio y 80 para el mercurio. Y en azul aparece el número o la suma del número de protones más neutrones. El núcleo de hidrógeno, o el átomo de hidrógeno, mejor dicho, posee un solo protón. El hidrógeno como tal no posee neutrones, mientras que, y por eso, su masa atómica va a ser de uno. Sumamos las masas de los protones y los neutrones. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno eh, se consideran 14 partículas, 7 protones, 7 neutrones, que pesan más o menos cada uno de ellos lo mismo. Por lo tanto, este nitrógeno va a tener un peso atómico de 14. No estamos considerando, eh, eh, en este caso, perdón, estoy solo considerando el número de protones y neutrones del núcleo más común, del nitrógeno 7. No estamos hablando de las variantes de cada uno de estos elementos. Ustedes saben que los distintos elementos pueden variar en cuanto a su número de neutrones. Lo que me interesa que les quede claro es que lo que define la naturaleza del elemento va a ser siempre el número de protones, ¿ya? El nitrógeno tiene 7 protones, su número atómico va a ser 7. Su peso atómico va a ser 14, porque además de estos 7 protones tiene 7 neutrones. En el caso del estroncio, el estroncio tiene 38 protones. Por lo tanto, el 38 es el número atómico del estroncio. Este número atómico define la característica, o sea, el número de protones define al elemento estroncio. Y si ustedes le suman los neutrones, da un número de 88. Este sería
el número másico o correspondería a la masa molecular del estroncio, ¿ya? En el caso del mercurio, lo mismo. Eh, Les voy a dejar estos ejercicios, ejemplo uno y ejemplo 2. Son bastante simples. Yo creo que muchos de ustedes ya lo resolvieron. Para que le echen una mirada eh, y los pueda ayudar a futuro a atacar problemas un poquito más complejos que veamos en este curso. Aquí hay otro ejemplo. Eh, es otro problemita y les pido que lo resuelvan, ¿ya? Eh, Ustedes ya saben esto, se los dije ya. Lo que identifica un elemento como tal va a ser siempre el número de protones. Y el número de protones define el llamado número atómico, que por convención se representa como Z. Z representa entonces el número atómico de cualquier elemento. Ahora, cuando un átomo se encuentra en su estado fundamental, por ejemplo, no combinado con otros átomos, eh, va a ser siempre una entidad eléctricamente neutra. En un átomo en su estado fundamental, el número de protones del núcleo va a ser siempre igual al número de electrones de la envoltura. Ahora, una cuestión, un comentario que es necesario hacer es que no podemos utilizar el número de electrones para identificar un elemento. Porque si bien es cierto, para un átomo en estado fundamental serviría el número de electrones, porque va a ser igual al número de protones del núcleo. Sin embargo, los elementos cuando se combinan, o los átomos cuando se combinan con otros átomos, varían o producen cambios en el número de electrones. Por lo tanto, el número de electrones no sirve para identificar a un elemento porque en las reacciones químicas se pueden ganar o perder electrones. En cambio, los protones del núcleo, como no participan en reacciones químicas, se mantienen siempre en un número que es constante, independiente de si el átomo está en su estado elemental o combinado. Por ejemplo, el cloro, el elemental, tiene carga cero porque tiene 17 protones y 17 electrones. Pero el cloro, en el cristal de cloruro de sodio, el cloruro de sodio es una estructura, es una molécula de naturaleza cristalina, eh, resulta que la carga del cloro, que se asocia directamente con su estado de oxidación, es -1. ¿Por qué? Porque gana un electrón del sodio. Y por eso el cloro, en el cloruro de sodio, va a tener 17 protones y 18 electrones. Este es un compuesto iónico, ya vamos a ver cuando veamos la próxima semana en la teoría del enlace, por qué el cloro le gana un electrón al sodio, ¿ya? Cuando se forma el cloruro de sodio. Una cuestión muy importante, y aquí vamos a complicar un poco la clase, porque vamos a entrar directamente en algunas cuestiones que están relacionadas con la mecánica cuántica, aunque no se angustien, vamos a trazar solamente algunos elementos fundamentales para que ustedes entiendan lo que viene. Fíjense que los electrones se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Y por el hecho de que los electrones pueden interaccionar eh, con la materia, pueden producir radiación electromagnética, ¿ya? Bueno, de hecho los electrones son parte de la materia. Pero la radiación electromagnética se explica básicamente debido a la presencia en un átomo de los electrones. Recuerden que cuando los electrones son excitados,
pueden pasar de un nivel de menos energía a un nivel de mayor energía. Cuando este átomo se estabiliza, el electrón que se encontraba en un estado de mayor energía, al volver a su energía basal, va a producir como resultado o va a producir una onda electromagnética en forma de un fotón. ¿Ya? La emisión de luz se debe fundamentalmente a la excitación que sufren los electrones cuando pasan de un nivel menos energético a un nivel más energético. ¿Ya? Eh, una cuestión que también es importante hacerles mención ahora es el llamado principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg ganó el premio Nobel por este postulado. Él lo presentó a la comunidad científica en el año 1927. Y el principio de incertidumbre dice básicamente que es imposible conocer simultáneamente la posición. Aquí yo les puse velocidad, pero en realidad es el momentum, que es una cantidad vectorial que es el producto de la masa por la velocidad del electrón con exactitud total, ¿ya? Eh, de aquí, Schrödinger, y utilizando elementos de la mecánica cuántica, eh, que habían sido en parte postulados, por ejemplo, por Heisenberg, eh, en 1926, y utilizando matemática de alto nivel, eh, le dio una solución al problema de las transiciones energéticas de los electrones en un átomo. Básicamente, Bohr había propuesto un modelo donde los electrones giraban en órbita alrededor de un núcleo. Sin embargo, cuando se quiso probar el modelo estudiando las longitudes de onda de absorción o emisión de los elementos, eh, eh, el átomo de Bohr no daba cuenta de estas propiedades, las líneas de emisión y absorción de los distintos elementos, que no fuera el hidrógeno, porque el modelo de Bohr servía para el hidrógeno, pero perdía total valor cuando ya pasábamos del hidrógeno al helio. Esto implicó el desarrollo de una nueva teoría eh, en base a probabilidad de ubicación de un electrón, probabilidad de localización, mejor dicho, de un electrón en la envoltura, ¿ya? De aquí se definió la llamada función de onda, que es una ecuación diferencial. Cuando esta ecuación diferencial se resuelve, se generan los llamados orbitales, que tienen ciertas propiedades asociadas que vamos a estudiar en un momento, ¿ya? Entonces, ya no olvidándonos del modelo de Bohr, donde se hablaba de órbitas, vamos a hablar de orbitales, y ustedes saben que un orbital representa una probabilidad en el espacio de poder encontrar un electrón, ¿ya? Lo importante, y esto es lo que ustedes tienen que darse cuenta, es que utilizando la mecánica cuántica, aplicando el modelo de mecánica cuántica al átomo de Schrödinger, los electrones, ¿por qué nos interesan los electrones? Porque los electrones son los responsables del comportamiento químico de los elementos. Cada electrón de un determinado átomo va a quedar definido a través de los llamados números cuánticos, ¿ya? Y estos números cuánticos, ustedes más o menos con mayor o menor detalle, ustedes los han visto, muchos de ustedes ya los han visto, lo vieron en la primera parte de este curso, o sea, mejor dicho,
lo vieron en la versión del curso del primer semestre del año 2026. Así que no creo que se les haya olvidado. Entonces, los números cuánticos describen matemáticamente, desde el punto de vista de la mecánica cuántica, a los electrones que forman parte de un átomo, ¿ya? Y estos números cuánticos, que son básicamente cuatro, se obtienen a partir de la solución de la ecuación de Schrödinger para los distintos elementos que están formados por átomos y obviamente electrones. El primero que ustedes tienen que recordar y conocer es el número cuántico principal, más fácil, más sencillo, que especifica el nivel de energía potencial del electrón ubicado en un determinado orbital, ¿ya? Y este número cuántico está relacionado con el nivel de energía potencial, como les dije, y también de alguna manera indica distancia al núcleo, aunque obviamente no vamos a considerar la existencia de órbitas, sino que estamos considerando probabilidades donde podemos encontrar al electrón. El número cuántico principal siempre va a ser un número entero, empezando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿ya? El segundo número cuántico azimutal que nos permite explicar o entender las propiedades mecánico-cuánticas de los electrones que forman parte de la envoltura nuclear es el número cuántico azimutal, abreviado como L. El principal se abrevia como N, ¿ya? Este se abrevia como L. El número cuántico azimutal simplemente especifica los subniveles de energía. Son números enteros que van desde n-1, desde 0 hasta n-1, ¿ya? 0, 1, 2, 3. Si el número cuántico, por ejemplo, es 2, empezaría el número cuántico azimutal para ese electrón sería 0 y 1, ¿ya? Va desde 0 a n-1. ¿Qué representa el número cuántico azimutal? Representa fundamentalmente el tipo de orbital y su geometría. Hablamos de la forma del orbital cuando nos referimos a la geometría del orbital. Por ejemplo, un número cuántico azimutal de 0 representa un orbital de tipo S, que es básicamente esférico. Un número cuántico, perdón, azimutal igual a 1 representa a los llamados orbitales P, que tienen forma, cuya probabilidad tiene forma de 8. Después tenemos los orbitales D, que tienen, ahí tengo una diapositiva donde aparecen las distintas geometrías que representan o que están representando la forma de este orbital. Y cuando el L vale 3, hablamos de los orbitales de tipo F. Y hasta aquí nomás llegamos porque todavía no hemos llegado a tener elementos, o mejor dicho, electrones que formen parte de elementos que tengan números tan altos que podamos o necesitemos un nuevo orbital con L igual 4, aunque en teoría se podría generar. ¿Ya? Eh, el siguiente número importante es el llamado número cuántico magnético, M. ¿Y qué representa el número cuántico magnético desde el punto de vista de la mecánica cuántica? Eh, Especifica los orbitales individuales dentro de un subnivel. Dicho de manera sencilla, ¿cuántos, cuántos orbitales hay en un determinado subnivel? Tienen valores que van entre menos L y más L, incluyendo el cero. Y utilizamos aquí como referencia el número cuántico azimutal.
indica la orientación del orbital en el espacio. Por ejemplo, un número cuántico magnético cero representa un electrón que se encuentra dentro de un orbital cuya probabilidad de encontrarlo en el espacio está representado por una esfera, ¿ya? Eh, Básicamente indica la orientación del orbital en el espacio. En el caso del m igual 0, tenemos, la esfera no tiene orientación. Por lo tanto, en este caso, lo único que nos indica el número cuántico magnético es que la probabilidad es esférica. Ahora, si el número cuántico magnético es 1, eh, la cosa cambia porque ahí iríamos desde -1 hasta +1. Por lo tanto, tendríamos tres tres distintos orbitales en este caso, ¿ya? Un orbital S y los llamados orbitales P, PX, PY, PZ, ¿ya? Tenemos entonces aquí el número cuántico magnético para un valor de m igual a 1, especifica la distribución energética de los orbitales P, que tienen tres orientaciones en el espacio, a las que llamamos PX, PY, PZ. En el caso de si L vale 2, sería -2, -1, 0, +1, +2. Esto indicaría 5 orientaciones distintas para los llamados orbitales D. Y en el caso de los F, que están representados por un número cuántico m de -2, -1, 0, +1, +2, serían 7 orientaciones distintas. -2, repito, -1, 0, 1, 2, en el caso de los P, en el caso, perdón, en el caso de los D. En el caso de los F, empezaríamos desde -2, -2, -1, 0, 1 y 2. Y en el caso en el que el L valga 3, vamos a estar definiendo definitivamente las orientaciones de los orbitales de tipo F. En el caso en el que L valga, el que el número cuántico magnético valga 3, vamos a tener 7 orientaciones. -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, lo que da 7 orientaciones. ¿Ya? Entonces, para el 0, tenemos una esfera que no tiene una orientación definida en el espacio. En el caso de los orbitales P, tenemos tres orientaciones: -1, 0, +1. En el caso de los orbitales D, tenemos 5 orientaciones porque vamos a tener un número cuántico magnético de 2, 2, 1, 0, 1 y 2. -2, -1, 0, 1 y 2. Da 5. Y en el caso de los F da 7. Bien, finalmente tenemos el número cuántico del spin. No me voy a meter mucho con esto, porque desde un punto de vista de la mecánica clásica, se ha tratado de representar como la rotación de un electrón en torno a un eje, pero esta visión no es matemáticamente válida desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Esto es simplemente una representación simplista que intenta explicar el spin en base a la representación del spin en la física clásica. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el spin en mecánica cuántica no es simplemente
la rotación del electrón en torno a un eje. Es más que eso, es el comportamiento de los electrones en relación a un campo, ¿ya? A un campo que define, que está definido dentro de las características mecánico-cuánticas de lo que es el spin. Pero para simplificar esto en el curso, vamos a decir de que cada electrón puede tener un número cuántico del spin de menos un medio o más un medio. Y con esto podríamos empezar a escribir configuraciones electrónicas. Pero antes de eso, eh, les dejo esta tabla para que la miren. Fíjense que cuando el número cuántico principal es 1, el electrón tiene un número cuántico azimutal igual a 0, por lo tanto, define un orbital S que es una probabilidad, que define una probabilidad esférica. En el caso de un electrón del segundo nivel, aquí lo que vamos a tener es un electrón que va a tener un número cuántico azimutal igual a 0, o sea, define un orbital de tipo S. Y si tiene un número azimutal igual a 1, definimos inmediatamente un orbital P. Y como el P tiene tres orientaciones, son las que aparecen aquí. Recuerden, número cuántico azimutal define el número cuántico magnético, que para este caso va a ser más 1, 0, menos 1. Y en el caso de n igual 3, estamos agregando un tercer tipo de probabilidad orbital que está definida por los orbitales de tipo D. Entonces aquí tendríamos un L igual a 0, esfera, un L igual a 1, un orbital P que tiene la forma de un 8. Y en el caso de los orbitales D, aquí la orientación y la probabilidad es un poco más complicada. Tengo una diapositiva donde aparecen las distintas probabilidades que se definen para los 5 orbitales del tipo D, ya que tienen, recuerden, al tener un L igual a 2, definimos 5 orientaciones, desde más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2. Y en el caso de los F que no aparecen acá, el L sería igual a 3 y tendríamos 7 orientaciones en el espacio, que es lo que aparece acá. Cuando tenemos un N igual a 4, aparece un número, aparecen los orbitales de tipo F, que se caracterizan por estar definidos por un número cuántico azimutal igual a 3, que define 7 orientaciones, desde más 3 hasta menos 3, ¿ya? Entonces, en el caso, esto inmediatamente nos permite definir cuántos subtipos de orbitales F tenemos. Son 7. Bien. Aquí les muestro de manera bastante simple las probabilidades eh, definidas por las ecuaciones de onda que definen geometrías. Para el nivel, por ejemplo, para el primer nivel, si el número cuántico azimutal es 0, definimos un orbital S. En el caso de el n igual 2, el número cuántico para el orbital S también va a estar definido por el número cuántico azimutal 0, que define un orbital S. Y en el caso de un n igual 3, también tenemos una esfera, pero más grande. Lo que crece entonces, a medida que pasamos de niveles en cuanto a los orbitales S y su descripción probabilística definida por la ecuación de onda, es simplemente el volumen de la superficie que define la probabilidad. Es mayor a medida que eh,
incrementamos el número de nivel. De forma simple, lo que estoy tratando de decirles es que la probabilidad de un 3s la probabilidad de un electrón en un orbital 3s es más grande que la probabilidad de un electrón que se encuentra en un orbital 2s, y esta va a ser más grande que la probabilidad de un electrón que se encuentra en un orbital s del primer nivel. Bien, en el caso de los orbitales p, yo ya les dije que aparecen cuando ustedes tienen electrones que están definidos por un número cuántico principal igual a 2, un número cuántico azimutal igual a 1 y un número cuántico magnético menos 1, 0, más 1. Lo que me interesa que se den cuenta aquí, chiquillos, es que en este caso, como los orbitales p tienen esta forma de 8, obviamente con un volumen, estos pueden adquirir tres orientaciones en el espacio. Px, Pi, una en torno al eje X, Px, otra en torno al eje Y, Pi, y otra en torno al eje Z, Pz. Lo que me interesa que se den cuenta es que estas tres orientaciones están definidas por el número cuántico magnético que va desde -1 a +1. O sea, -1, 0 y +1 define automáticamente las tres orientaciones de los orbitales p en el espacio: px, pi, pz. En el caso de los d más complicados, no los voy a pedir que se aprendan de memoria esto, no tiene demasiado sentido. Yo cuando estudié estas cosas en la universidad me tuve que aprender cada uno de estos orbitales d, eh, pero obviamente a ustedes no se los voy a exigir porque no tiene mucho sentido. Lo único que me interesa es que sepan de que hay 5 probabilidades de orientación para los orbitales d, ¿ya? Y esta está definida porque el número cuántico magnético, en este caso, va desde -1, -2, 0, +1 y +2, ¿ya? Y en el caso de los f, que aparecen cuando el número cuántico principal es 4, definimos 7 orientaciones posibles en el espacio. Eso significa que vamos a tener 7 orbitales F, 5 orbitales D, 3 orbitales P y un orbital S dentro de un mismo nivel. Bien, hablemos de la llamada configuración electrónica de los átomos, porque lo que estamos viendo ahora lo vamos a aplicar básicamente escribiendo configuraciones electrónicas, que fue el ejercicio que muchos de ustedes probablemente hicieron en el colegio. ¿Qué es la configuración electrónica de los átomos? Es simplemente la distribución de los electrones en los orbitales en torno al núcleo. Para poder escribir configuraciones electrónicas, y ustedes normalmente lo han hecho bastante bien, tenemos que recurrir a ciertas reglas que deben recordar, que son bastante sencillitas. Muchos de ustedes las vieron en el colegio. La primera regla es el principio, perdón, de exclusión de Pauli, que en forma general dice: dentro de un sistema cuántico no puede haber dos partículas en el mismo estado cuántico. Esto es, con todos sus números cuánticos idénticos. Estamos hablando obviamente de electrones, pero esta teoría se aplica a la descripción dentro de la mecánica cuántica para otros tipos de partículas, ¿ya? De hecho, los protones pueden ser descritos por en números cuánticos también, pero eso nosotros no lo vemos en este curso. Dicho de manera sencilla, ¿qué estamos tratando de decir? Que un orbital va a contener como máximo 2 electrones.
porque si agregáramos un tercer electrón estaríamos violando esta regla porque tendríamos dos electrones de los tres con los mismos números cuánticos, ¿ya? Entonces, el número tope en un determinado orbital es de dos electrones, siempre y cuando estos tengan espines opuestos. O sea, el número cuántico del spin de un electrón debe ser de más un medio, y el otro tiene que ser de menos un medio. Y la otra regla que vamos a usar para escribir configuraciones electrónicas es la famosa regla de Hahn, que dice que los electrones van ocupando los orbitales de menor a mayor energía. Y aquí hay un ejemplo. Dice, si los orbitales disponibles son de igual energía, por ejemplo, los tres orbitales p, cuando se llene, cuando se vayan llenando los distintos electrones en los respectivos orbitales, un electrón va a ocupar el px, el siguiente electrón va a ocupar el pi y el siguiente electrón el pz. Esto implica que los electrones van quedando con espines desapareados. Esto es muy importante. Dicho de manera simple, cuando yo estaba en el colegio lo explicaban con el símil de la micro. Si ustedes se suben a una micro que va vacía, cosa difícil de encontrar hoy en día, eh, ustedes ven que los pasajeros, por una cuestión de timidez o lo que fuera, van ocupando los asientos que están vacíos. En el caso del carbono, el primer orbital, el 1s2, tiene dos electrones, el 2s2 tiene dos electrones, y en el caso del P, fíjense que si este fuera el px, ponemos un electrón en el px, un segundo electrón en el pz, y si colocáramos un electrón más, iría al pi. Esta es la regla de Hahn, ¿ya? Los electrones se van ocupando orbitales de menor a mayor energía. Y lo hacen de manera tal que queden con espines desapareados. ¿Cómo se van llenando los electrones? Esto normalmente ustedes se lo aprenden de memoria. Este diagrama aparece, probablemente lo vieron en el colegio, es bastante simple de describir y en realidad, si ustedes se acuerdan, yo les pregunté poco de configuración electrónica, pero para justificar o para poder evaluar esta materia, alguna configuración electrónica por ahí les voy a pedir que sean capaces de escribir. No una cosa demasiado complicada. Esta regla de yo le llamo las flechitas, va explicando en forma bastante descriptiva cómo se van llenando los distintos niveles. El nivel uno se llena, cuando se llena, pasamos al nivel 2s, cuando se llena el 2s al 2p, cuando se llena el 2p pasamos al 3s, ya cuando se llena el 3c, el 3s, pasamos al 3p y de aquí nos vamos al 4s, ya. Después seguimos con el 3d, el 4p, el 4d, el 4f llenado de esta manera. Por ejemplo, este gráfico nos está indicando que el 4S va a ir antes que el 3D, ¿ya? 3P, 4S. Recién se llena el 3D y recién una vez que llenamos el 3D podemos pasar al 4P y recién cuando llenamos el 4P pasamos al 5S. Y una vez que hemos llenado el 5S podemos ahora llenar pasar a llenar el 4D, el 5P, el 6S. Ya esto normalmente ustedes se lo aprenden de memoria. Ahora, yo no les voy a pedir que me escriban configuraciones electrónicas de átomos que tengan un Z eh, demasiado grande. Ya podríamos llegar hasta los orbitales D y de ahí paramos. Ya no me interesa que sean expertos en escribir
configuraciones electrónicas. Aquí les muestro la configuración electrónica de los primeros 5 elementos, ¿ya? 1s1 para el hidrógeno, 1s2 para el helio, 1s2, 2s1 para el litio, 1s2, 2s2 para el berilio, 1s2, 2s2, 2p1 para el boro, ¿ya? En el caso del carbono, el carbono va a ser 1s2, 2s2, 2p2. Ahora, si uno aplica la regla de Hahn, básicamente como el, el 2p tiene tres subniveles, perdón, tres subniveles, 2px, 2py y 2pz, el llenado va a ser de esta manera: 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1. Me pueden escribir 2p2, ¿ya? Porque no siempre les voy a pedir que eh, me subdividan el- los orbitales p en px, py y pz. La cuestión es que está prohibido que me escriban 1s2, 2s2, 2px2, ¿ya? Eso no se puede hacer. Eh, entonces, algo que ya les había dicho, al ocupar los dos orbitales 2p, vamos a llenar los electrones, vamos a llenar los niveles en orden px, pi, de manera que queden con sus electrones eh, desapareados. Esto no está permitido. No está permitido que llenemos el segundo nivel con un par de electrones si lo vamos haciendo de manera consecutiva, ¿ya? Aquí les muestro yo la configuración electrónica del potasio. Lo que quiero que se den cuenta es que el 4s se llena antes que el orbital 3d, por lo tanto vamos a escribir 1s2, 2s2. Aquí están desglosados los px, 2px2, 2pi2, 2pz2, en vez de poner 2p6, ¿ya? Pasamos al nivel 3, 3s2, 3px2, 3pi2, 3pz2. Y aquí, en vez de pasar a los orbitales d, nos saltamos los orbitales d y llenamos el 4s. El 4s se va a llenar antes que el orbital 3d, ¿ya? Y aquí en el caso del calcio, donde completamos el nivel 4s con dos electrones, y una cuestión es que una vez que hemos llenado el 4s2, podemos empezar a llenar los orbitales del nivel 3d, ¿ya? En el caso, para el Z21 sería 3d1. Y esto es básicamente lo que vamos a ver de configuración electrónica. ¿Ya? Muchas gracias.